Una vez más, en este camino periodístico nos encontramos con las tragedias universitarias. Es como esos libros clásicos de las obras trágicas griegas clásicas que tenés ahí, la Ilíada, la Odisea, vas a la biblioteca y te encontrás con ese libro. A veces lo tomás, a veces no. O te encontrás con una tragedia importante, pero además de eso fue una aventura, una gran aventura literaria como El Quijote de la Mancha. ¿Por qué digo esto? Porque volvemos a conversar con el doctor Claudio Rama, por supuesto que doctor en Derecho, licenciado en Economía, con una montaña de magíster, de posgrados, pero doctor también en Pedagogía, en las ciencias de la educación, con una importante obra de investigación que, bueno, lleva prácticamente una biblioteca de ¿cuántos libros, doctor, ya publicados? 29, 30 libros. 29, ya va por el 30, ¿eh? El número 30. Y precisamente en CX30, hablando del número 30 del doctor, que se cumplen 95 años el día 24 de agosto. El día de la nostalgia, ¿no? Felicitaciones. El día de la nostalgia. Felicito a Edgardo, a nuestro director, excelentísima persona y siempre de mentalidad muy abierta a propuestas que pretendemos sean innovadoras, renovadoras. Estamos conversando con el doctor Claudio Rama de un tema que es de vital importancia para el Uruguay de hoy y para el Uruguay que viene. Y es algo así como el tema medular que hace a la posibilidad del desarrollo económico de un país, que hace a la posibilidad del desarrollo del capital humano, del desarrollo científico, cultural, en todos los órdenes de un Estado como una organización compleja de la sociedad. El sistema de enseñanza es clave, es el corazón y es el motor, el que va a darle esa nutrición de población preparada o no. Si eso se desbarranca, si eso no funciona, esa unidad estatal empieza a disfuncionar. Y el doctor plantea ahí una lista de tragedias que se van manifestando, sintomatizando en el Uruguay, que no han sido en gran medida resueltas, si bien algunas de ellas sí, pero por ejemplo, un modelo universitario vetusto que no acepta la red universitaria que hoy el mundo exige, esa red universitaria que descentraliza la universidad, que hace vasos comunicantes, el debe en cuanto a la formación de posgrados, no tenemos escuelas o carreras de posgrado importantes en nuestro país, no tenemos tampoco un sistema abierto de ingreso a la universidad en materia de docentes, sino que es endogámica, sus autoridades se van encerrando, encapsulando, no hay un rango universalizado de crédito universitario, y todo eso en este mundo que hoy da mucho entusiasmo, da también, si vos querés, curiosidad y miedo, la inteligencia artificial, el avance aceleradísimo de la tecnología informática digital ya en la instancia de una inteligencia artificial y computadoras cuánticas. El doctor está hablando de esto hace tiempo, de un modelo universitario que se adapte además a esa virtualidad, a este nuevo lenguaje de la revolución digital informática para tener una trama universitaria más complejizada y descentralizada que acepte las distintas realidades de nuestro país y no que vengan los chiquilines a estudiar a Montevideo, como dice Carolina Cose, y pagarles plata para que vengan acá. No, hay que llevar la universidad y descentralizarla. ¿Cuántas cosas, doctor? Trato de resumir todo Bastante. lo que puedo, pero creo que me quedé con algunas en el tintero todavía. Y la educación tiene tantas aristas, es tan interdisciplinaria, Ah, tan integral a muchos temas de la nación, de fuerza de trabajo, de ah, tecnologías, de conocimiento, de gestión, de modelos de gobernanza, que hace que es uno de los temas ah. realmente complejos y que también hace muchas veces que terminan siendo muchas veces de opiniones públicas y no de datos científicos. Justo mañana en el IPES va a estar presente quien fue ministro de Educación de Portugal, Mm, es un matemático y un estadístico, y mm. una de las cosas que ha dicho este Nuno Crato es que hay Nuno que Crato se centrarse en llama. la realidad y en los datos. Claro. O sea que la política pública en muchos lados, en materia financiera o Mm, contable, son los mm, datos, las mm. evidencias. Total. Los médicos actúan por las evidencias y la medicina pasó a ser una medicina de evidencia. Mm. Y también en el ámbito de la educación, lo que plantea Crato, que es pertinente lo que vamos a analizar hoy, Ajá, que es la evidencia, el dato. claro.
Y el dato hoy nos está mostrando que el Uruguay tiene una terminación bastante baja de la educación media. Y esa es una de las tragedias universitarias porque el ingreso a la educación superior es por lo tanto bajo y por lo tanto los procesos se agregan la deserción y abandono y Mm, finalmente la tasa de titulación es baja. claro. Esta problemática nace, podríamos decir, en todos los segmentos anteriores de educación, pero tiene un correlato claro en la no terminación de la educación media. Este escenario de la educación media justo Mm, salió esta semana mm, los datos del observatorio de la educación media y de los resultados de egreso, que sí. muestran un escenario bien complejo en lo político y en lo técnico, ¿Hay datos que ahora concretos, doctor, precisos del observatorio? sí, Ahora, bien. hoy justo terminó y ya hizo Mm, un análisis que se hizo mm, con los datos y ya está en la discusión pública, sí. que mientras que en el año 22 la tasa de egreso era 61, este año 23 cayó a 56,4. Mm, Pero hay que verlo en la película. Cuando claro. empieza el gobierno, en el Sí. 19, Sí. estaba en 50,4. En el 20 pasó a 57, aumentó y mejoró. Mm, En el 21, con la pandemia de 2021, aumentó a 58,7%. claro. El mejor año fue en el 22, que hubo 61% de egreso. Y en el 23 cayó prácticamente casi unos 5 puntos, 4,6%, y cae a 56,4. Este tema es el dato nacional, Sí. pero si lo correlacionamos en relación a el resto del país, mientras que Montevideo tiene 43, en Artigas 65, Salto 58, o sea que la tasa de terminación Sí. en el interior es muy superior. O Es muy sea, superior. Colonia con 71 es el más alto a nivel nacional y Montevideo con el 43,5% es el más bajo a nivel nacional. Qué Y bajo así, Montevideo, ¿eh? Qué bajo. Montevideo casi es 50% menos que Colonia. O sea, mientras que en Colonia tenemos 71,4%, que es como el estándar de Sí. los países desarrollados, podríamos decir, Mm, aunque un poco menos, Montevideo 43,5, mm, eso significa casi 30 puntos. claro. O sea, es una barbaridad. Es un Pero universo de pobladores enorme, ¿no? Es un 30% de gente que no termina. Estamos para que la gente no se pierda el tema. El doctor está dando ahora datos estadísticos puntuales, duros, de la tasa de egresos de secundaria, de quienes culminan el ciclo secundario. En nuestro país, exactamente, podemos decir que en etapas post pandemia, Uruguay creció significativamente en tasas de egreso. En el 2022, según el doctor acá, según el doctor, según los datos que está manejando el doctor, 61% de egreso en relación con un 2019 que daba el 50,4% de egresos. Y habría que seguir, también hay habría que un ver la película elemento, más hacia atrás, ¿no, doctor? Es decir, ¿para qué? Para ver a partir de qué año hubo un deterioro, si es que lo hubo. Es decir, hasta qué máximo se llegó de egresos en secundaria, qué año fue y a partir de qué año comienza a registrarse una película, ¿no? Donde los no, fotogramas van dando negativamente, digamos. no, el tema es que la tasa de educación media, de titulación o de terminación de la educación media del segundo ciclo, Mm, ha venido aumentando. mm, O sea que el Uruguay podríamos decir que tenía tasas del 30% hace 20 años mm, y ha venido aumentando significativamente. Sin embargo, la problemática está planteada en dos niveles. Uno es que ese avance es muy, muy lento. claro, Este año bajó. Ese es claro, otro problema. claro. Viene una acumulación de incremento muy lento. Y lo segundo es que, dado los indicadores, nosotros somos el tercer país de América Latina, de abajo, junto con Honduras y Nicaragua,
que tiene los niveles de terminación de la educación media. De las cosas más raras que uno mira, y cualquier especialista internacional cuando viene a Uruguay dice, ¿cómo puede ser que ustedes con el Producto Bruto y la economía y el desarrollo y lo que gastan tengan esos indicadores? Mm. Entonces, aquí tenemos otro problema. Le agrego otro punto por respecto a lo que dice el especialista. Uruguay es el país que tiene más deuda per cápita en América Latina. Ahí está el endeudamiento, por ejemplo. ¿Por qué entonces tanto endeudamiento y Producto Bruto que crece y tan baja la tasa de egreso a nivel secundaria, ¿no? Ahí tenemos la discusión de las causas. Mm, Hemos tenido políticas de mejoramiento sistemáticas desde que terminó la dictadura mm, en varios sentidos. mm, Podríamos decir que durante todo el siglo XX ha habido políticas de incremento que permitan el aumento de la cobertura. Cuando se hizo la separación de secundaria en el año 35, cuando se creó el Centro de Formación de Profesores ELIPA en el 48 con Grompone, cuando se crearon los SERP en el interior de la formación claro. docente, en la época que se han ido creando y creando bachilleratos tecnológicos, se creó en la etapa de Germán, Mm, cuando se han ido creando las escuelas de tiempo completo, los mm, mm, las Espínola durante el periodo actual en los liceos de mm, tiempo completo o jornada extensiva. O sea que hemos tenido varias políticas y lo que de alguna forma hoy está en la discusión es cuáles serían las políticas para un próximo gobierno. Y aquí quiero plantear esta propuesta mm, que incorporó la candidatura de Delgado, que lo que plantea es un shock de acción y un shock de incentivo. O mm, sea, Delgado ha planteado en estos días no para todos los estudiantes de educación media, mm, sino para los estudiantes de educación media de los quintiles más bajos. mm, Porque el problema que hay, además, es que los datos que estamos poniendo son datos generales, pero para los sectores que tienen más plata no son tan bajos, sino mucho más altos, y para los sectores de bajos ingresos es mucho mm. menor. O sea que la tasa de terminación para los sectores de los quintiles más bajos es 30%. Uf, Y es una distancia enorme. Eso a lo la que apunta, media doctor, ¿eh? ¿no? Esto a ¿Cómo? lo que apunta es clave este desglose estadístico, porque como bien dice, a veces los uruguayos tendemos a quedarnos con el número global, macro, muy genérico. No, no, acá hay que desglosar porque empieza a explicar esto problemáticas sociales que estamos viviendo, problemáticas laborales, problemáticas hasta, te digo más, vinculadas hasta al delito, porque si vos tenés en quintiles bajos un nivel tan alto de deserción o tan bajo de egreso, 30%, bueno, pues imagínate que ahí empieza a haber un capital humano hacia qué horizonte, hacia qué perspectiva de construcción, de qué tipo de construcción social hablamos ahí, ¿verdad? Exacto. Entonces, esto nos plantea, y ha habido algunos actores educativos que se han manifestado en contra de la propuesta. Yo, sin ser blanco, pero apoyando la propuesta, creo que es positiva y quiero Mm. analizar por qué y analizar algunos casos complementarios. Primero, es Ya que le toma adelanto, doctor, disculpe que lo corte, ya le adelanto, porque cuando salió esta noticia, oyentes, un montón de oyentes, queridos amigos, amistades, me decían, che, más, siempre lo mismo, más asistencialismo, de lo único que saben hablar de... Claro, hay un montón de uruguayos que están cansados del tema del Estado, el Estado y el Estado estimulando, o como le queramos llamar, bueno, que en términos técnicos es una política de asistencialismo o de cierto subsidio, pero acá hay, como usted dice, hay un shock de estímulo a esos a quintiles bajos, resultado. al Pero mira, resultado. Bien. yo digo que todo lo que estamos teniendo en relación a muchas políticas de MIDES que se había analizado durante periodos anteriores era que no se vinculaba al trabajo, no se vinculaba a un esfuerzo, no se vinculaba a algo. Sí, En este caso, primero hay una focalización de la política pública, que eso ya es importante. sí, O sea, es una propuesta de política pública focalizada en el sector que tiene más problemas, en el sector que no tiene las características generales, sino que son de los segmentos claro, más bajos de los ingresos y que son los que tienen la tasa de terminación más alta. claro. Primero, focalización.
Segundo, es una política de incentivo al resultado, no es clientelística en el sentido de que yo te doy sin una contraprestación, sino que es una política vinculada al esfuerzo y al mérito, y por lo tanto es una política focalizada al resultado. O sea, no tiene Eh, nada que ver los escenarios clientelísticas, sí, paternalistas, sí. de repartición, a lo que es una propuesta que está focalizada en Mm. el sector que tiene más necesidades y que al mismo tiempo se asocia al resultado, o Doctor, a sea, ver al si esfuerzo personal. claro, El está tercer perfecto eso. elemento, Pero el esa tercer política elemento, focalizada tiene un componente que es políticas públicas de sensibilidad social de parte del Estado focalizada a un resultado. ¿Para qué? Para terminar con un problema estructural complejo, grave. Nada sí, tiene que ver con el asistencialismo populista, que es dar nada, sin recibir nada a cambio, sin que importe el mérito ni el esfuerzo. Eso es importante exactamente. aclararlo. Lo quiero aclarar de nuevo porque es importante esto, ¿eh? Estamos en un año electoral y muchas veces me incluyo, me incluyo porque lo que yo tengo de inteligente también lo tengo de cierto retardo, todos tenemos un cierto problemita. Entonces a veces todo en la bolsa y como estamos tan ofuscados muchos uruguayos, decimos, no, pero otra vez más asistencialismo. No, no, acá el doctor está especificando algo que es muy importante. Estas son las políticas de sensibilidad social que incluso el Estado liberal las creó, ¿eh? Fueron concebidas por los liberales Digamos, históricamente. en los últimos años, Mm, desde la década del 90, mm, las propuestas de asistencia social y de los organismos internacionales en sus discursos era focalizar sí, y individualizar los segmentos sociales que requieren esta problemática. mm, ¿Correcto? Y bien. este esquema es el también el de los liceos Luisi, que están Ah, localizados en barrios carenciados, que tienen una atención particular, ah, que tienen un sistema de atención docente y administrativo de más esfuerzo. O sea, la focalización es fundamental, sí, pero el máximo de la focalización es cuando tú individualizas el actor. O sea que no es que tú tiras al barrer como si fuera con perdigones para matar a las perdices. No, no, está focalizada y al mismo tiempo es una focalización a resultados. mm, Podemos discutir, y yo ahí mm, creo que podríamos analizarlo, que no sea al año, o sea, al terminar el quinto o el sexto, sino por asignaturas, porque los sí, estudiantes sí, efectivamente no sí. tienen la posibilidad de llevar todos los cursos a la vez, sino que van llevando cursos y que le puedas dar un incentivo no que aguanten 2 años, sino que a medida que van aprobando asignatura Sí. haya un estímulo. Doctor, pero acá, Ese es acá un hay tema, otro punto, hay déjame otro punto continuar. Sí. acá a discutir, ¿eh? Mm, Porque hasta acá todo muy lindo, política focalizada, pero me surge acá una interrogante. ¿Y qué pueden hacer los estudiantes y esas familias tan vulnerables si el sistema educativo es de mala calidad? Si los docentes de pronto son sindicalistas que tienen mucha ausencia, no tienen presencialidad, es de mala calidad la educación, el contexto social no los estimula, ¿no sería mejor direccionar esa política, focalizar eso hacia el resultado de los institutos y de los cuerpos docentes, más que del estudiante, que es el aspecto más pasivo de todo esto? no, yo creo que ahí hay un tema que tiene que ver dos elementos, que es diversidad. Nosotros hemos hecho política de financiamiento a la oferta, a los profesores, a la infraestructura, a los programas, pero efectivamente no hemos puesto el eje en la política pública en la atención particular a los Mm, resultados. mm, O sea que esto no quita que se sigan haciendo las políticas generales, que es la dotación de colegios, la dotación de docentes, la capacitación docente. mm. Pero en todo caso, lo que no podemos tener es una sola lógica de política, porque esa política que estamos haciendo no está dando los resultados en los tiempos requeridos. Si tuviéramos 100 años más para esperar, podemos llegar a que la cobertura de educación media en Uruguay, la titulación, sea la de Chile. No, no digamos la de Estados No, Unidos, la de no. Francia, no, 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 la Mm, de Chile, mm, o la de Argentina, o la de Colombia, para mm, decir un caso, que mm, son elevadas. O sea, el tema es
si lo que estamos haciendo, que va bien, va tan lento que efectivamente no se necesita un shock de incentivo. ¿Y dónde hay que hacerlo? ¿Hay que hacerlo en el mismo modelo o en uno distinto? O sea, vamos a construir más liceos, vamos a construir más recursos, vamos a poner más, o vamos a probar otro elemento de complementario. Y ahí tiene de importante para mí la política, que ayuda a la diversificación de política. Tú no logras resolver un problema con la misma modelo de respuesta, sino atendiendo a particularidades diferenciadas. Entonces, en este sentido, lo que yo creo que complementa las Mm, otras políticas públicas y aumenta. Y el tercer elemento que quiero agregar, que ahí es un aporte que creo que es mm, pertinente analizar, que es, se asocie también al trabajo. O mm. sea, la posibilidad no de que tengas solamente un recurso resultado, sino a que puedas tener una actividad laboral de medio tiempo. O Inserción sea que laboral, dice usted. probablemente, esa es mi propuesta, probablemente menos recursos en el sentido de que puedas contribuir a que le das a una empresa para que lo medio contrate un tiempo Ah, y al mismo tiempo también no pagar al final, sino pagar por examen. O sea que sí, un sí. incentivo para que efectivamente él Mm, trabaje, sí. entonces el Estado pague una parte y el otro. Que esos son muchos de los programas que hay con INEFOP, y Mm, INEFOP tiene algunas líneas de trabajo mm, desarrolladas en el ujú, Ministerio de Trabajo mm. que contribuye a que sea el bachillerato. Solo yo creo Bien, que, y bien. finalmente el otro elemento que es imprescindible Sí. es la gente deserta y no termina porque no aprende nada útil muchas veces en la enseñanza media y requiere avanzar más en competencias. Por eso está creciendo la educación en la UTU, la Mm, media de la mm, UTU, mm, y por eso cada vez hay menos estudiantes en la educación media. Uno de los elementos que ha salido en estos días también es que la cantidad de estudiantes de educación secundaria mm, redujo ya el año pasado, mm, fue 2.580 estudiantes menos que en el año 22, mm. que llegó a 259.000. Claro. Estamos hablando del 1%. Está claro que el Uruguay está cambiando su matrícula porque está cayendo la población de educación primaria Mm, y recién está empezando a actuar mm, esa caída en la educación media. mm. Y la educación media está también reduciéndose. Pero muchas Bien. veces tiene que ver que efectivamente la educación, perdón, el año pasado fue 217.182, Mm. fueron 3.948 estudiantes menos que en el 22. Que egresaron. Significa Ujú, casi el 2% menos. claro. O sea, muchos estudiantes desertan porque efectivamente la educación no les da los resultados, no les da Exacto, los aprendizajes y por exacto. lo tanto contenidos generales. Aquí hay, uno, un crecimiento de la UTU, que es cada vez más importante como educación media, y Mm, un decrecimiento de la educación media mm, generalista, que mm. efectivamente hay allí un resultado Bien, bien. que no tiene competencia. Entonces, Doctor, yo vamos a tener que creo, seguir con este tema porque acá hay mucho, se nos va a ir la nota, nos quedan 3 minutos. Hay sí, varios factores integrados. Y de acuerdo a lo último que usted dice, de alguna manera abona mi teoría, la del punto de la deficiencia o la calidad educativa, formación docente y calidad institucional de centros educativos, que es distinto para mí. Son taxonomías de mi parte, pero creo que el doctor las entiende. sí, sí, sin Formación, duda. porque no alcanza con decirle a los estudiantes, que está muy bien lo que dice el doctor, además, siquiera el resultado general de egresar, sino que por materia van a ser premiados, sería mejor incluso por materia. ¿Por qué? Porque eso periodiza, eso le da mojones, le da estímulo a ir atravesando etapas, resolver inconvenientes. Pero ese estudiante no puede hacer nada si la docencia en matemáticas, si la docencia en historia, en filosofía, es mala, es de mala calidad. Y hay mucha Yo, deserción, inclusive para la incluso, semana próxima que sí, podamos analizar, y ya termino mi último, sí. se podría hacer una prueba en los estudiantes
y los jóvenes en las cárceles. Ah, sí, claro, claro, claro. Bueno, y Para que ahí, que reciban los recursos sean las familias. exacto, O sea, podemos focalizar tanto en estos casos sí, como poblaciones mucho más necesitadas, sí, como las personas con discapacidad, como las personas presas, eh, como las personas que salieron de la cárcel. O sea, la posibilidad de sí, focalizar con una tarjeta que tenga sí, los recursos sí, y que es mucho más fácil sí. vinculada a los resultados. Pero Eso bueno, es un será planteo para muy la interesante. semana próxima ¿Cómo no? cómo vamos a contribuir a esta Sí, propuesta que sí, sí, hizo claro, Delgado, que me parece realmente estupenda para sí. resolver parte de este problema, y discrepo con muchos colegas colorados que han planteado críticas, cuando efectivamente no podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos. No, muy interesante, y abre la cancha a un montón de aspectos a analizar. Acá hay factores integrados que hay que verlos con mucha capacidad y sabiduría, ¿no? Para desarrollar estas políticas públicas que, bueno, propendan a mejorar cosas que están siempre siendo las mismas porque hacemos siempre lo mismo y tenemos el mismo resultado. Dígale a sus compañeros o colegas colorados que los va a dejar colorados de vergüenza y van a tener que pensar un poco más, porque a veces estas cosas hay que con calma pensarlas. Le dejo esta pregunta para la próxima. Uruguay ha mejorado, como usted bien dice, las tasas inclusive de egreso en secundaria respecto a años muy anteriores, pero quizás estemos todavía en el plano de una comparativa endogámica, hacia adentro, el Uruguay en relación al Uruguay que fue, pero el Uruguay en relación al mundo está acompasando los ritmos, no, ahí estamos viendo con usted, no, que está No, lleno de tragedias ahí tenemos es tragedias. claro, por ejemplo, una de las causas por la cual subió la terminación es porque hubo educación virtual. Claro, Al claro, quitar la educación virtual, claro, se cayó la estantería. se cayó, claro, Por eso nosotros propusimos con el diputado Chipaño, lo propuso él, pero mm, fue una mm, propuesta que yo le presenté, crear el bachillerato virtual, claro, diversificar política, vamos con así como eso. esta que están planteando de unos incentivos, es una forma de diversificar, también crear el bachillerato virtual. Y se van complementando. Gracias, doctor. En la próxima Correcto. la seguimos, ¿eh? Que pase muy bien. Seguimos. El Gracias a ti. doctor Un Claudio abrazo. Rama conversando con nosotros, sumamente interesante, ¿viste? Este tema. Y si tendrás que pensar antes de votar, porque todas estas cosas le van al país, le van a su destino ya, ahora, inmediato. Vamos a una pausa y continuamos.